Mario estuvo hace un par de sábados, puede ser, Sí. nos comentaba de que él estuvo aquí predicando. Así que, bueno, para comenzar, los invito a buscar Mateo capítulo 25. Vamos a abrir la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. Dice así. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Bien, aquí estamos viendo una de las parábolas que dio Jesús mientras él andaba, y Jesús mostraba algo interesante. Jesús, al presentar esta historia, quiere enseñarnos algo a nosotros, a las personas de su pueblo, que muchos de ellos, como vemos en la escuela sabática, se habían acostumbrado mucho a los ritos, a los sacrificios, se habían apartado su vista de lo que realmente importaba, no tanto lo exterior, sino lo interior, lo que sucedía dentro. Entonces aquí Jesús comienza a dar un ejemplo muy común. El pueblo judío se conformaba por muchos de ellos pastores, muchos tenían que tener las ovejas para el sacrificio. Entonces Jesús busca algo que ellos entiendan, algo que ellos conozcan. Y Jesús les dice que en el tiempo de fin, cuando Él esté a punto de venir, sucederá algo que para muchos será algo lindo, pero para otros será algo triste. Separará a sus hijos, así como el pastor dice separa las ovejas de los cabritos. Muchos de nosotros quizás también conocemos esta experiencia cuando vamos al campo. Y yo quiero destacar algo que se ve mucho en las zonas campos cuando yo voy. Generalmente cuando se separan las ovejas, se le pone un sello, se le pone una marca, diciendo: estos son de mi propiedad, estos son míos, así no se confundan con los de los vecinos. Y el Señor Jesucristo hará lo mismo. Al momento en que Él separe las ovejas de los cabritos, será marcado sus ovejas, que simbolizará que ellos están de parte de su territorio. Para eso los invito a buscar Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Aquí el apóstol Juan, en la isla de Patmos, está recibiendo las visiones. Dice el versículo 1: después de esto miré, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado la orden, el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí Juan ve este panorama que para mí es una de las profecías más lindas, los 144.000. Hace poco tuvimos la semana de profecías de Daniel. Me tocó a mí tener la semana en la iglesia, cómo la profecía se cumplió al pie de la letra, cómo Dios guió todo. Apocalipsis 7, los imperios, cómo se levantó la apostasía, diferentes cosas, y vemos que como la profecía se cumplió, estas profecías también se cumplirán al pie de la letra. ¿Qué está pasando en nuestros días? Vemos guerras, terremotos, el mundo quiere colapsar, el mundo político, el mundo religioso, el mundo económico buscan paz y no la encuentran. Sin embargo, el Señor está haciendo algo especial. La hermana Guay en primero escrito relata una visión preciosa. Esta misma visión en que los ángeles están sosteniendo los vientos, y Jesús dice que se presenta ante el Padre y le dice: Padre, un poquito más, y le muestra la señal de los clavos, y le dice: un poquito más de tiempo, hasta que uno más se decida. Entonces Juan ve esta visión. Los 4 ángulos nosotros sabemos que representan los extremos de la tierra. No significa que la tierra es cuadrada como algunos usan este texto, sino que la tierra tiene 4 ángulos cardinales, y los ángeles de Dios están sosteniendo estos peligros que se vienen a la tierra. Y un ángel sale ¿de dónde? De donde sale el sol, de donde vendrá Jesús, y dice: no hagan daño, esperen hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiero leer
del libro Maranata, 22 de julio. Esto está en Maranata, página 211. Dice: los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día sábado, monumento recordativo de la creación de Dios. Dice: si se les ha presentado la luz de la verdad que revela el día de reposo, señal por el cuarto mandamiento, el cual muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo sigue aferrándoos al día de reposo, rehusando observar el sábado que Dios llama mi día santo, recibirá la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando obedezcan el decreto que les ordena dejar de trabajar el domingo y adorar a Dios, porque al saber que no hay una sola palabra en la Biblia que muestra que el domingo es otra cosa que no sea un día de trabajo común, habrá consentido en recibir la marca de la bestia y rechazar el sello de Dios. Entonces la hermana White nos dice que antes del tiempo de gracia, antes de que finalice el tiempo de gracia, se habrá sellado a los siervos de Dios en su frente. También ella habla aquí y muestra que cuando se impongan leyes acerca del falso día de reposo, acerca del falso día de adoración, ya cada uno habrá tomado su decisión. El Señor ya habrá apartado. Cuando se largue esa ley, cada uno tendrá que decidir o estar del lado de Dios o estar del lado de los hombres y de la tradición. La cita sigue diciendo: de aquí a poco, todo hijo, toda hija de Dios tendrá el sello divino colocado sobre él o ella, o que pueda ser colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto el ángel que sale para sellar a los siervos de Dios en sus frentes? Hermanos, yo quiero comentar un poco acerca de mi testimonio para seguir con este tema. Hace aproximadamente 2 años yo estaba en mi casa. Yo acepté a Jesús, conocí a Jesús por primera vez cuando tenía 14 años de edad. Yo había crecido en esta iglesia, en la iglesia adventista. Había asistido, era miembro de la iglesia. Sin embargo, cuando yo considero que comenzó mi caminar con Cristo, creo que fue a los 14 años. Cuando yo verdaderamente abrí la palabra de Dios, entendí qué es lo que significa ser un adventista del séptimo día, entendí qué es lo que significa amar a Dios, seguir a Cristo, y desde ese momento en adelante mi vida cambió. Yo venía a la iglesia, asistía los sábados, escuchaba grandes sermones. Una persona que yo admiraba mucho, el hermano Toti Carezani, quizás muchos recuerdan, eran sermones que realmente me llegaban al corazón. Y yo entendí, por medio de predicadores, que el Señor Jesús estaba buscando un pueblo diferente, jóvenes diferentes, hijos de Dios que tengan en su frente el sello de Dios vivo, el sello de Dios viviente, y que salgan a predicar la verdad. Entonces, a esa edad, en una ocasión, estaba en mi casa estudiando el libro de Daniel, estudiando las profecías, y yo le oré al Señor y le dije: Señor, siento en mi corazón un deseo de contar a otros, siento en mi corazón un deseo de contarle a otros esto de las profecías, de que tú vienes pronto. Y en ese momento escuché una voz, un pensamiento que vino a mi mente y me dijo: ¿y por qué no te animas a predicar? Y en eso yo detengo el estudio y digo: ¿yo predicar? Tengo 15 años. ¿Quién quiere escuchar a un chico de 15 años si en la iglesia hay grandes predicadores? El hermano Mario Villafañe, el hermano Toti Carezani, muchos hermanos más son de mayor edad, tienen más conocimiento. Yo apenas soy un joven. ¿Quién quiere escuchar a un joven? Y traté de seguir mi estudio, seguir buscando la palabra de Dios, seguir leyendo el libro de Daniel que yo tenía, y el pensamiento me seguía: ¿por qué no te animas a predicar? ¿Por qué no te animas a predicar? En ese momento yo recuerdo, me detuve, le dije: muy bien, si esto que estoy sintiendo, este deseo, esta experiencia es real, yo quiero, Señor, que vos me des una señal, me mostres de que vos me estás mandando a predicar.
Yo recuerdo muy bien ese día, era día miércoles. La iglesia de Banda del Río Salí tiene culto de oración los días miércoles, nos reunimos. Entonces yo fui a la iglesia, asistí al culto. Cuando terminó yo ya volví a mi casa. Y uno de los ancianos se me acerca y me dice: Elías, vení un ratito. Yo le digo: sí, hermano, ¿qué necesita? Me dice: Elías, en estos días nos estuvimos juntando con el pastor y el pastor quiere que te pregunte a vos si querés que te pongamos en la lista de predicación para comenzar a predicar en la iglesia. Inmediatamente yo recordé lo que estaba orando a la mañana y era como que el Señor me estaba diciendo: ahí tenés la respuesta, no puedo hacerlo más claro. Y yo en ese momento me congelé y no sabía qué decir, y dije lo primero que se me vino a mi mente. Yo le dije: sí hermano, sí quiero, porque noté que el Señor hoy en día está llamando a los jóvenes, noté que el Señor hoy en día está llamando a un pueblo diferente, que deje de vivir una religión, que experimente un reavivamiento y una reforma verdadera, un buscar verdadero de la palabra de Dios, que regresemos a los profetas, que tengamos un espíritu de profecía, que estudie la palabra de Dios con las mensajeras del Señor, que estudiemos las profecías, que veamos que el tiempo está mucho más cerca de lo que creemos. Y yo recuerdo muy bien, el primer tema que tuve en la iglesia fue acerca de esto, los 144.000. Pero yo hablé acerca de quiénes serán los 144.000, que será un grupo especial que Dios elegirá en el tiempo del fin, para que ellos pasen la gran tribulación, el tiempo de angustia. Pero para eso ellos van a tener que pasar una experiencia muy íntima con Dios antes de que sean sellados en su frente. Y yo quiero analizar un poco acerca de esto, el sello de Dios. ¿Les gustaría a ustedes, hermanos, tener ese sello? La hermana Guay aquí menciona y dice: ¿quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto por el ángel que sale para sellar a los siervos de Dios en sus frentes? A mí no me gustaría, hermanos, que el ángel venga, vea mi vida y pase de largo sin recibir el sello de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver ahora un poco acerca de las dimensiones del sello de Dios, porque el sello de Dios es muy amplio. Para eso los invito a buscar, quiero pedir la colaboración de dos hermanos. Un hermano que pueda buscar Efesios 4:30, Efesios capítulo 4 versículo 30, y otro hermano que busque Efesios capítulo 1 versículos 13 al 14. ¿Quién tiene Efesios 4:30? Sí, hermano, por favor. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muchas gracias. Efesios 1, 13 al 14. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Aquí vemos que la palabra de Dios comienza dando una dimensión del sello de Dios. Algo que me interesa mucho de esta escuela sabática es de que al estudiar estos temas de escuela sabática yo puedo presentar mejor este mensaje. El sello de Dios es algo amplio. La hermana Guay menciona que el sello de Dios es el día sábado. La palabra de Dios también menciona partes del sello de Dios, dice que es el Espíritu Santo. Para recibir el sello de Dios, primero tiene que suceder algo interno, para que después se muestre lo externo. Dice que primero tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así, hermanos, recibiremos el sello externo, que es el día sábado. ¿Y por qué digo esto? Vamos a analizar un poco más acerca de esto en este tema. Cómo el Señor separará las ovejas de los cabritos. Entonces, hasta aquí la palabra de Dios nos dice que parte del sello de Dios es el Espíritu Santo. Acompañen a Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Y otra persona que pueda buscar Éxodo 31, 12 al 13. Yo voy a buscar Ezequiel 20:20. Y una persona, por favor, que pueda buscar Éxodo 31, 12 al 13.
Ezequiel 20:20 dice así: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Santificad mis sábados y sean señal. Hermano, el día sábado también es parte del sello de Dios. Cuando Dios le da al pueblo de Israel estos mandamientos, este día de reposo, el Señor le decía: yo quiero que ustedes sean un pueblo diferente. Por medio de ustedes, los otros pueblos van a conocer acerca de mi nombre. Por medio de ustedes, un pueblo diferente, un pueblo apartado, el mundo va a saber quién es Dios, quién es el creador del cielo y de la tierra. Y para eso tienen que guardar el día sábado, para que sea señal entre Dios y su pueblo. ¿Qué dice Éxodo 31, 12 al 13? Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Muchas gracias. Aquí hay otro versículo que apoya esta enseñanza de la hermana White, donde ella menciona que el día sábado será parte del sello de Dios en el tiempo del fin. Ahora yo quiero mostrarles este ejemplo usando otro ejemplo de la Biblia. Por ejemplo, la circuncisión era un acto externo. Sin embargo, Pablo menciona y dice que primero la circuncisión tiene que ser en el corazón, apartarse, ser diferente, y después el acto externo. Otro ejemplo, el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Reconocer a Jesús como Salvador personal y aceptar que pasamos y sepultamos esa vida vieja y recibimos una vida nueva. Pero primero, antes de ser bautizado, ¿qué hay que hacer? Hay que creer en el corazón y después ser bautizado. Entonces este acto de primero interno y después externo se demuestra nuevamente en el tiempo del fin con los hijos de Dios. Los que tengan el Espíritu Santo, los que hayan recibido el Espíritu de Dios, guardarán el día sábado como corresponde y será señal entre Dios y su pueblo. Otro ejemplo más, Isaías capítulo 8 versículo 16. Isaías capítulo 8 versículo 16 dice así: si alguien lo tiene, por favor, si lo puede leer. Isaías 8:16. Ata el testimonio, ¿puedo hablar? Sí, por favor. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Muchas gracias. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Hermano, yo hago una pregunta. Una persona que tenga el Espíritu Santo de Dios, ¿puede menospreciar la ley de Dios? Una persona que tenga a Jesús en el corazón debe guardar los mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sin embargo, nosotros con nuestras fuerzas jamás podremos hacer eso. Por eso necesitamos del Espíritu de Dios. ¿Y Jesús qué dice? El Señor dice aquí por medio de este versículo: ata la ley, sella en el corazón de mis discípulos. Otro versículo, Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 a 9. Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 a 9 dice así: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aquí está hablando acerca de la ley. Si uno lee los versículos 1 al 5, el Señor está hablando acerca de la ley de Moisés. Y dice: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Hermanos, ¿dónde va el sello de Dios? En la frente. Dice que el ángel iba sellando en la frente a los siervos de su Dios.
Sin embargo, aquí Deuteronomio también nos dice que la ley de Dios tiene que estar como frontales entre nuestros ojos, en la frente. Entonces, ¿qué está pidiendo aquí el Señor? El Señor está pidiendo que sus hijos sean guardadores de su palabra. El Señor está buscando cristianos genuinos, hijos amadores del Señor, que lo obedezcan en todo sentido, que busquen la palabra y que la escudriñen con corazones predispuestos a aceptar el mensaje que el Señor tiene para ellos. Si el Señor me dice que tengo que cambiar la alimentación, porque en su palabra muestra eso, ¿qué haré? ¿No le obedecerá al Señor? Si el Señor me dice que tengo que aborrecer el mal, que tengo que apartar de mi vida la mentira, el engaño, el egoísmo, que tengo que apartar de mí el pecado, ¿no le obedecerá al Señor? Entonces aquí vemos las dimensiones del sello de Dios. Es algo amplio, es mucho más que un día, es adorar correctamente el día. Y veremos cómo adoró el Señor Jesucristo el día de reposo. Quiero leerles ahora otra cita que está en el libro Maranata, el 20 de agosto, dice así: nótese esto con cuidado. Quienes reciban la marca de pura verdad, forjada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y se levantan por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Por medio de la hermana White, que tenemos que comenzar a ver nuestras vidas. ¿Qué está mal en mi vida? ¿Qué está poniendo enemistad entre mí y el cielo? ¿Qué me está apartando de ser parte del pueblo de Dios? ¿Estoy teniendo una vida práctica? ¿Estoy amando a Jesús en todo lo que Él me llama? Cuando yo predico muchas veces esto, yo lo hago porque primeramente este tema es para mí. Yo lo estudio y el Señor de alguna forma u otra me muestra esto y yo veo que esto es algo que falta en mi vida. Después yo trato de transmitírselo a los jóvenes de mi iglesia, a mis amigos. Yo noté algo muy sorprendente en medio de las personas. Muchos de los jóvenes toman estos temas como ataques hacia ellos. Primeramente porque yo lo viví. Cuando alguien venía y me hablaba, yo lo miraba, quizás fruncía mi frente y decía, no, yo no creo que sea tan así. Y muchas veces, porque yo lo viví, lo experimenté, para los jóvenes, los adolescentes, es muy difícil aceptar estas verdades bíblicas. Se necesita mucha oración, mucho espíritu abnegado para poder aceptar los mensajes claros de reprensión del Señor. Tampoco es para todos. No todos podemos ir y reprender a los hermanos. El apóstol Pablo da ciertas características, cómo tenemos que ser, cómo tiene que ser nuestro carácter. Y yo quiero hablar acerca de eso porque aquí dice la palabra de Dios que eran personas que gimen y claman acerca de las abominaciones que se hacían. La hermana White, en primeros escritos, relata una historia muy interesante. En el capítulo titulado El sellamiento, que es el tema que estamos viendo en esta mañana, ella dice que había dos grupos de personas. Un grupo que oraba y estaba triste. Maranata también relata la misma historia, dice que ellos se sentían muy mal. Señor, no podemos vencer. Señor, necesitamos de ti, danos fuerza. Y oraban y clamaban y se sentían muy tristes porque veían que no podían vencer el yo. Necesitaban del Señor Jesús para hacerlo. Sin embargo, la hermana White vio otro grupo, un grupo que estaba tranquilo, despreocupado, no sentía necesidad de orar, no sentía quizá el sentimiento de que Jesús venía pronto. A pesar de que había tantas señales, ellos se mostraban indiferentes. Y entonces dice que ella ve un hecho diferente, que el Señor manda a los ángeles de los que no estaban orando y que vayan y fortalezcan a los que estaban orando. Y dice que este grupo que estaba gimiendo y clamando, pidiendo ser diferente, pidiendo tener un carácter como el de Cristo, de repente dice que la hermana White, cuando habla con el ángel y vuelve a mirar, dice que sus rostros estaban resplandecidos. Ahora estaban cubiertos de la armadura de Dios, porque habían alcanzado una vida de comunión con Cristo. Hermanos, es una profecía que se cumplirá. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ti? Es de que tú le dediques el tiempo a Él, que te entregues completamente a Él.
Aquí dice que gimen y claman. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vencer las cosas que están dentro de nosotros y no podemos. Señor, no me gusta orar, no me gusta leer la Biblia, no, me da vergüenza testificar a otros, no quiero que piensen que soy extremista, no quiero que piensen que soy diferente. Tenemos que hablar de la salud, la alimentación. Señor, tenemos que hablar acerca de adorar correctamente. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude a tener ese espíritu que tuvo Cristo. Sigue la cita y dice: los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran por los pecados ajenos serán dejados sin el sello de Dios. ¿Escucharon, hermanos? Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran por los pecados ajenos serán dejados sin el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también las profecías y los tesoros de la sabiduría divina deberían haber actuado de acuerdo con su fe. Y aquí entra el dilema del apóstol Pablo. Uno de los grandes miedos que tenía el apóstol Pablo: no vaya a ser que yo, siendo heraldo de muchos, ¿cómo sigue? Yo vengo a ser eliminado. Hermano, nadie está libre de esto. Todos estamos viviendo en la misma situación. Yo también soy un humano con muchos defectos. Y si no fuera por el Espíritu del Señor y por la gracia del Señor Jesucristo, no podría alcanzar las muchas cosas que hoy quiero hacer. No tendría este pensamiento. Y Pablo no estaba diferente a esto. Pablo tenía el mismo temor de que le suceda lo mismo que le podría suceder a muchos de los que profesan guardar el día sábado. Sin embargo, yo en esta mañana yo no quiero asustar a nadie. Yo no quiero transmitir un mensaje de juicio y de condenar a nadie. Yo quiero venir y mostrar de que el Señor Jesús se presenta en el libro de Apocalipsis como el revelador de los misterios. Y Él quiere que tú puedas salir de esta situación. Y Él quiere que recibas el sello de Dios siguiendo sus pasos. ¿Qué están haciendo, hermanos, en la gran obra de predicación? Los que están hundiéndose en el mundo, con el mundo están recibiendo su molde y preparándose para la marca de la bestia. Los que están desconfiando de sí mismos, humillándose delante de Dios y purificando su alma por medio de la obediencia a la verdad, estos son los que están recibiendo el molde y preparándose para tener el sello de Dios en su frente. Amén. Dice que los que están purificándose, los que se están acercando a Jesús todos los días. Y yo quiero mostrarle, hermanos, los requisitos para tener el sello de Dios. ¿Qué debemos hacer? Aquí la hermana White ya nos da el primer paso. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 17, si alguien lo puede leer. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 17. ¿Alguien lo puede leer, hermanos, por favor? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que arraigados y fundados en amor. Muchas gracias. Aquí el versículo de Deuteronomios nos decía que teníamos que tener la ley en nuestros corazones. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo lo expresa de una manera mucho más amplia y dice: ustedes tienen que pedir fuerzas y que Jesús esté en su corazón, que Cristo florezca en el corazón de ustedes. Si ustedes quieren seguir el camino de Dios, tienen que hacer que Jesús nazca dentro de ustedes, y así obedecerán todos y el hombre interior será fortalecido entendiendo el amor de Dios. Yo quiero leer
Apocalipsis 14, donde aquí se presentan las características de las personas que tienen este sello. Dice Apocalipsis 14:1: después miré y vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en sus frentes. Y aquí confirmamos lo que dice Pablo. Porque ¿qué presenta? Dice que estaba el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que estaba Jesús y estaban los 144.000 y tenían el nombre del Padre y del Cordero escrito en su frente. Aquí cuando Pablo habla acerca del corazón, cuando David dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, está hablando acerca de la mente. Porque todo lo que nosotros guardamos está aquí. Lo que nosotros queremos hacer está aquí. Si yo no quiero hacer algo, mi mente le ordena a mi cuerpo. Entonces aquí nos dice que el nombre del Padre y del Hijo estaban en su frente, en los pensamientos. ¿Por qué el sello de Dios se pone en la frente? Porque somos salvos por la fe, por el creer. La marca de la bestia se pone sobre las manos también, porque las personas piensan que por sus obras van a ser salvos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que por la fe somos salvos. En la mente, en lo que creemos, en lo que pasamos el tiempo, en lo que estudiamos. Qué lindo sería tener el nombre del Padre y del Hijo en nuestras frentes, en nuestras mentes. Una mente que no se quiera apartar de Jesús, una mente que no se quiera apartar de los caminos de Dios, que constantemente quiere leer su palabra, que constantemente quiere pasar comunión con el Señor. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y con el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas tocando sus arpas. El versículo 4 dice: estos son, cuando Juan pregunta quiénes son, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Eso significa una fe pura. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cuál es una de las características de los que recibirán el sello de Dios? Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermano, en esta mañana quiero hacerte una pregunta. ¿Estás siguiendo a Cristo? Si queremos recibir el sello de Dios, tenemos que aprender a seguir a Jesús aquí, para seguirlo allá. Si tú lo sigues aquí, lo seguirás allá. Si tú pasas el tiempo en comunión con Dios, irás a aquel lugar hermoso donde cada minuto del tiempo se pasa en comunión con el Señor. Pero si tú no estás acostumbrado a pasar comunión con Cristo aquí, ¿cómo podrás ir allá? Te sentirás incómodo, porque allá pasaremos todo el tiempo en comunión con el Señor. Tenemos que aprender a hacer las cosas aquí para continuar haciéndolas allá. Quiero leer la cita del 21 de agosto. Únicamente recibirán el sello de Dios viviente. Dice: únicamente quienes reciban el sello del Dios viviente tendrán el pasaporte para atravesar las puertas de la santa ciudad. Entonces, como un requisito, tenemos que tener el sello de Dios para poder entrar a la Nueva Jerusalén. El sello de Dios viviente será colocado sobre todos los que tienen la semejanza de Cristo en su carácter. Y aquí entramos a un tema muy importante, porque lo que yo estoy comiendo también está influyendo en mi persona. De lo que yo me estoy alimentando también florece en mis rasgos naturales. Si nosotros, yo tenía el ejemplo de una persona muy querida, que él decía así, que cuando él comía mucha carne en exceso, era como que no podía controlar su temperamento. Se sentía impotente, se sentía como que sus sentimientos, sus impulsos salían muy rápido, muy fuerte, y no lo podía controlar. Se sentía muy idiota, muy estresado. Lo que comemos también está influyendo, y la hermana White menciona que nuestro carácter tendrá que ser transformado también con la forma en la que nos estamos alimentando. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñando a nuestras iglesias? ¿Qué estoy haciendo yo por mi prójimo? Enseñándole la verdad e encaminando a nuestras familias que quizás no conocen del Señor. Así
como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la marca impresa del Espíritu de Dios y tener la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos, es decir, porque no llevan fruto de justicia. La gran masa de cristianos profesos se encontrará con una amargura, desilusión en el día de Dios. Una amargura de desilusión en el día de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá y separará a los cabritos de las ovejas. Y ahí cada uno habrá tomado su decisión. No tienen en su frente el sello de Dios vivo. Por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios mucho más que los incrédulos profesos. Andan en tinieblas cuando podrían caminar en la luz meridiana de la palabra, guiados por el ser que jamás se equivoca. Aquellos a quienes el Cordero conducirá hacia las fuentes de agua viva y de cuyos ojos enjugará toda lágrima, serán los que ahora están recibiendo el conocimiento y la comprensión revelados en la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Hermanos, esto es algo muy importante, porque el Señor te ama. El Señor te ama como nadie jamás podrá amarte. Y el Señor nos da todas estas reprensiones, estos testimonios, porque Él quiere que seamos salvos. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que tú recibas ese sello de Dios para poder ir a vivir con Él allá. Sin embargo, Él aquí nos muestra a través de las mensajeras del Señor los requerimientos que tenemos que tener para recibir el sello de Dios. Estudiar la palabra, conocer cuáles son los temas importantes, saber qué estudiar en este tiempo y así enseñarlos a otros. Quiero leer los versículos. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 6 dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿No es lo mismo que está diciendo la hermana White? El carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Y cómo puedo tener el carácter de Jesús? ¿Cómo puedo llegar a ser como alguien a quien yo no conozco? El apóstol Pablo también nos da en Gálatas capítulo 2, versículo 20, la respuesta a esta pregunta. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la obra que, disculpen, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo nos está recomendando morir diariamente al yo, dejar de tener el carácter que muchos de nosotros podemos tener, y que yo algunas veces miro mi carácter y me río, me da mucha gracia, porque muchas veces me doy cuenta de cosas que yo no tengo, y a veces nos creemos que somos tan buenos, que somos personas adventistas del séptimo día, vamos a la iglesia, tenemos una Biblia. Sin embargo, muchas veces yo me sorprendo cuando me conozco a mí mismo, me asusto, y cuando veo a otras personas también, pero trato de principalmente verme a mí, porque es lo más importante. A veces cuando nos levantamos durante las mañanas, ¿qué tal es nuestro carácter? Después de una discusión, ¿andamos felices, sonriendo, mostrando el amor de Cristo a otros? A veces es duro, hermanos, encontrarse con uno mismo. A veces es triste mostrar de que nuestra naturaleza se ha pegado tanto al mundo que tenemos muchos costumbres y rasgos similares. Sin embargo, la hermana Guay y Pablo nos da un gran consejo. Ya no tenemos que vivir en nosotros, tiene que vivir Cristo en nosotros. No debemos imitar a ningún ser humano. No existe humano lo suficientemente sabio como para saber nuestro criterio.
debemos observar al hombre Cristo Jesús, quien es completo en la perfección de la justicia y la santidad. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el hombre prototipo. Su experiencia es la medida de la experiencia que nosotros debemos obtener. Su carácter es nuestro modelo. Por tanto, apartemos nuestra mente de las perplejidades y dificultades de esta vida y fijémosla en Él, para que mediante la contemplación podamos ser cambiados a su semejanza. Podemos observar a Cristo para un buen propósito. Podemos mirarlo con toda seguridad, porque Él es omnisapiente. A medida que lo observemos y pensemos en Él, la esperanza de gloria, se formará dentro de nosotros. Amén. Yo admiro muchas personas. Admiré muchas personas por la consagración que tenían, por la forma en que vivían, por las predicaciones que daban. Sin embargo, la hermana White también nos aconseja no mirar tanto a las personas, porque las personas también nos equivocamos. Quizás ustedes me ven aquí hoy parado hablando acerca de estos temas interesantes. Yo también soy un ser humano, cometo errores. Sin embargo, hoy quiero apuntarles al prototipo, a esa persona que es nuestro modelo, Cristo Jesús, para poder recibir el sello de Dios. A mí me gustaría recibir el sello de Dios. Me gustaría ser parte de ese grupo que Dios quiere que dé el último mensaje de amonestación al mundo, que reciba la lluvia tardía, que pase el zarandeo, porque yo amo al Señor y estoy tan agradecido con Él y quiero hacer hasta lo imposible para poder testificar acerca de Él. Sin embargo, el Señor me dice que primeramente tengo que vivir una vida al lado de Jesús. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Para ir finalizando, hermanos, quiero invitarlos a leer 2 versículos. Isaías capítulo 53, versículo 2. Isaías capítulo 53, versículo 2. Dice así: una profecía que habla acerca del Señor Jesucristo. Isaías 53, capítulo 2. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo, para que lo, ¿qué dice? Apreciemos. La belleza que tienes que concentrarte en tener no es la belleza física, no es la vestimenta, no es peinados de lujo, apariencia física que muchas veces son artificiales. La verdadera belleza es la belleza de carácter, porque esa era la belleza que tenía Jesús. Su presencia, la hermana White, en el deseo de toda la gente, dice que era imposible querer estar lejos de una persona que tenía una presencia hermosa. Yo muchas veces me imagino, si usted estaba al lado de Jesús, multitudes lo seguían, no se querían apartar, ni siquiera para ir a comer, y el Señor tenía que alimentarlos, porque la presencia de Cristo era preciosa. A las personas les gustaba estar cerca de alguien así, no por su vestimenta, porque el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, no por su vestimenta, mucho más allá de la belleza física que muchas veces se expresa en las películas y en las imágenes. Lo más lindo que tiene Jesús es esa apariencia, su carácter. Y los que reciban su sello tendrán que ser igual a Él en carácter. Entonces, desde ya, hermanos, tenemos que trabajar acercándonos más a Él, porque mientras más tiempo pasas con una persona es cuando más parecida te haces. Nosotros tenemos aquí un primo, un tío mío. Él viene de Buenos Aires, tenemos muchos otros tíos más, y ellos cuando vienen se quedan durante varios meses, varios días, finalmente terminan hablando como nosotros, porque mientras más tiempo pasan es cuando más cosas se les pegan. Jesús quiere algo parecido para con nosotros.
quiere que mientras más tiempo pases con Él, llegue un punto en que vos dejes de mirarte y comences a mirar a Él, y lo mirás, hasta que llega un punto y te paras y te das cuenta que vos estás allá re lejos y ahora estás parado y con el mismo carácter de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. El sello de Dios externo es el día sábado. ¿Cómo guardó Jesús el sábado? Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14 dice así. Mateo 12, 9 al 14. Saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos. Y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusarle a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les dijo: ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae a un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo. ¿Qué misión hacía Jesús el día sábado? Jesús hacía como muchos de nosotros quizás hacemos. Primeramente hablo por mí, porque muchas veces yo tenía la idea del día de descanso como de demasiado descanso. Venir a la iglesia, participar del culto, volver a casa y quizás dormir en el día de descanso, esa gran siesta de descanso, ¿no?, que a veces dura varias horas. Y yo creo que eso es algo peligroso, hermanos, porque tenemos que comenzar a observar el día sábado como Jesús lo hacía. Dice de que Jesús sanaba en el día de reposo. Otros ejemplos de la Biblia muestran que Él predicaba, buscaba, ayudaba a los que necesitaban, a los que tenían problemas, a los pobres. El día sábado era el día donde Él más trabajaba por el prójimo. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros también hagamos. ¿Y por qué digo esto? Porque el sábado es el sello de Dios. ¿Y por qué se condena a los cabritos en la parábola que leímos al principio? ¿Cómo decía la parábola? Venid, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuve en prisión y me visitaste. Enfermo y viniste a mí. No se le decía a los benditos: vengan, porque ustedes son adventistas del séptimo día, son súper santos, son personas que estudiaron todas las profecías, saben todos, vengan a mí. No, el Señor los eligió porque ellos mostraban el amor de Cristo hacia otros. Y eso es algo que Jesús hacía en el día sábado. O sea que es un gran peligro, hermanos, no obedecer el día de reposo como el Señor quiere. Yo los invito, hermanos, a hacer esta pequeña reflexión, a poder ver a Cristo para recibir su sello, actuar como Él actuó, vivir como Él vivió, las cosas que Él hacía en el día sábado, el sello de Dios, hacerlo también nosotros. Implorar por el Espíritu Santo más que nunca, porque se vienen tiempos, hermanos, en los que solamente aquellos que estén fortalecidos por el Señor podrán pasar las cosas que se vienen. Orar constantemente, pidiéndole al Señor que cambie nuestra forma de ser. Orar también por los hermanos aquí presentes. Orar por los que no pudieron venir. Y sobre todo comenzar a hacer la verdadera obra que el Señor nos llamó. Predicar el mensaje para este tiempo. Fortalecer a los que son débiles. Ayudar a los que no tienen nada. Ayudar a todas esas personas que están extraviadas y perdidas en el pecado. Y sobre todo, llevar el nombre de Cristo en nuestra frente y del Padre. ¿Y cómo haremos eso? Mostrando nuestro carácter, una forma de vida como Dios quiera. Les dejo un versículo de regalo, el último versículo, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así:
Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este día, que pida a Dios que cada uno de nosotros pueda recibir ese sello que es muy amplio, pero para ello tendremos que estar preparados para ese día que no falta mucho. El Señor quiere que tú seas parte de su pueblo. Tú tienes que prepararte para recibir ese precioso sello que representará que tú eres parte del pueblo de Dios. Que el Señor los bendiga. Amén.